Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La seguridad es un tema pendiente en el gobierno del presidente López Obrador. Los homicidios, feminicidios y desapariciones son algunos de los indicadores que no se han logrado contener. En las últimas semanas, el presidente anunció nuevos esquemas de seguridad para algunos estados de la República para combatir la violencia. Después de un 2020 donde el flujo migratorio se redujo por la pandemia, este año nuevas caravanas migrantes han cruzado a nuestro país para llegar a Estados Unidos. Después del accidente que ocasionó la muerte de 56 personas migrantes, México, Estados Unidos y países de Centroamérica crearon un grupo de acción contra la red de tráfico de personas. Y aunque el presidente López Obrador dijo que pronto saldríamos de la crisis económica, México no ha logrado el crecimiento prometido al inicio de su mandato. La pobreza laboral, de hecho, ha incrementado, pero el salario mínimo ha tenido un incremento importante también. Además, el Banco de México estima que al cierre de 2021 la inflación se ubicará en 7.1%. La más alta en los últimos años. Esta noche hacemos un balance sobre la estrategia de seguridad, de economía y la política migratoria del gobierno de la 4T durante el 2021 y las expectativas de nuestras y nuestros panelistas para el próximo año. Acompáñanos esta noche, no te vayas que ya empieza Punto y Contrapunto. La seguridad es uno de los temas que siguen pendientes en el gobierno del presidente López Obrador. Los homicidios dolosos y los feminicidios no disminuyen, a lo que se suma la crisis de personas desaparecidas en el país. Veamos en contexto. Los homicidios dolosos, las personas desaparecidas, los feminicidios son indicadores que la administración de Andrés Manuel López Obrador no ha podido contener. Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, se han cometido al menos 107,000 homicidios en todo el país, lo que representa más de 30,000 homicidios por año. En las últimas semanas, el presidente López Obrador puso en marcha planes de seguridad para entidades como Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán y Nayarit. A finales de noviembre, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas visitó México y urgió al gobierno mexicano a localizar a las 95,000 personas reportadas como desaparecidas e identificar los restos de 52,000 personas localizadas en fosas clandestinas. En noviembre, el gobierno federal informó que se han abierto 842 carpetas de investigación por feminicidio, 5% más que en 2020. El pasado 1 de diciembre, en el mensaje que ofreció con motivo de sus 3 años de gobierno, el mandatario federal dijo que llevará tiempo pacificar el país, pero que la fórmula más segura es atender las causas y se refirió a la pobreza, la desintegración social, la desintegración familiar, la pérdida de valores. Una de las acciones implementadas por su gobierno fue la ampliación de 15 a 50 municipios prioritarios para realizar labores de seguridad. Dijo que delitos como el robo de combustible, de vehículos y el secuestro disminuyeron entre el 20 y el 29%. Sobre los homicidios, dijo que poco a poco han disminuido y destacó la creación de la Guardia Nacional y los 100,000 elementos que operan en casi todas las regiones del país. Punto y contrapunto. Hoy es el último programa del año y para debatir nos acompaña Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariana. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos, Emiliano, y a las dos Anas. Bienvenido. Así es, hoy tenemos, también nos acompaña una amiga de Punto y Contrapunto, Ana Villagrán, diputada local por el PAN en la Ciudad de México. Ana, qué gusto tenerte por acá. Querida Mariana, es la primera vez que me toca ya como conductora de planta. Muchas felicidades y gracias por el privilegio de cerrar el año con ustedes. Gracias, Ana, por acompañarnos. Y nos acompaña también otra amiga de este programa, Ana Montaño, feminista y activista. ¿Cómo estás, Ana? Gracias, Mariana. Buenas noches a todas y todos. Contenta de igual cerrar el año en este programa. Gracias por la invitación. A ustedes. Y por primera vez nos acompaña Emiliano Morales Monreal. Él es asesor de Morena en el Senado de la República. Emiliano, qué gusto que nos acompañes hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano Morales Hernández. Un gusto a todas y a todos y un saludo al auditorio. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Ahorita corregimos porque tenía tu nombre así, pero bienvenido, Emiliano. Y comienzo este primer bloque contigo. Hablemos de seguridad en el país. Lamentablemente, en este sexenio, en lo que va de esta administración, se han registrado más de 100,000 homicidios. ¿Cuál es tu balance sobre la estrategia de seguridad de la actual administración del presidente López Obrador y los resultados que ha dejado hasta ahora? Sí, muy bien. Bueno, sin duda vemos que México está atravesando por un proceso difícil en cuanto a la seguridad. No ha sido omiso el presidente en combatirla de manera frontal, de manera inteligente. Yo creo que el primer balance que quiero dar es la política que ha aplicado, una política de paz, una política
de poder combatir a las fuerzas del crimen organizado, no con la violencia ni con el uso de la fuerza, sino de manera inteligente, poder combatir las cosas, poder combatir lo que causa esa violencia, la desigualdad, la corrupción, la falta de oportunidades que existe dentro del interior del país. Comentábamos el tema de los homicidios dolosos. Gracias a esta administración, en los últimos datos que tenemos, se ha logrado la disminución del 3.9% de enero-octubre en 2020 a la baja de homicidios dolosos. Actualmente, y lastimosamente, el 50% de los datos de homicidios dolosos se concentran en 6 estados de la República, en Guanajuato, en Baja California, en Michoacán, en el Estado de México, en Jalisco y en Chihuahua. Actualmente, con los programas sociales, hemos aportado para que la política de seguridad sea abrazos, no balazos. Es lo que decimos dentro del gobierno, es lo que decimos en la transformación. Hay que apostar a que los jóvenes tengan oportunidades, a que los jóvenes no caigan en las manos del crimen. Hoy hay desplegado en todo el país un nuevo equipamiento, que es la Guardia Nacional, que ha estado fungiendo como en las labores de pacificación del país. Hay mesas de pacificación en todos los municipios, en los 50 municipios en donde se está destinando mayor recurso y mayor inteligencia para la pacificación del país. Actualmente, bueno, si quieres, en mi siguiente participación me gustaría comentar unos datos importantes sobre lo que comentabas, el robo de hidrocarburos, la baja que ha habido hacia la incidencia delictiva. A ver, me quedo con esto último que dices, Emiliano, sobre la pacificación del país. Ana Villagrán, ¿contrapunto o coincides con esta lectura? ¿Realmente se está pacificando al país con la estrategia de seguridad seguida por el presidente López Obrador? No, pues tremendo y rotundo contrapunto, querida Mariana, porque el tema es que el presidente cuando empezó su sexenio nos pidió tiempo para hacer las cosas diferente y nos dijo que iba a haber cambios. Pero los únicos cambios que hemos visto ha sido de mal en peor, porque los últimos 3 años de gobierno de López Obrador, que pues es ya la mitad de su sexenio, han sido los más violentos de la historia reciente. Vivimos en un país donde una vez a la semana escuchamos que el feminicidio pues han logrado reducirlo poquito a poquito, pero la realidad para las y los mexicanos es que matan a 10 mujeres al día. Matan a 10 mujeres al día y esto no ocurre solo en 4 estados gobernados por la oposición. Esto ocurre en todo el territorio nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la guerra contra el narco ya se había terminado, pero en realidad ya se terminó porque simple y sencillamente su sexenio lo está ignorando, porque ahora tiene a los militares no solamente con números súper ultra acrecentados en términos de su posicionamiento a lo largo del territorio del país, sino que pues ahora utiliza a los militares como policía antimigrante en el tema del despojo territorial para extracción de recursos naturales en muchos estados. Los tiene conviviendo con grupos paramilitares que ya se sabían que estaban tomando mucho poder en el sexenio de Peña Nieto, pero lo único que están haciendo ahorita solamente es ignorar su existencia y permitir que se acrecente su poderío en muchas regiones de México. Y pues ahora también los militares sirven para el tema infraestructural, porque están con el nuevo aeropuerto, están con el Tren Maya, están con el tema de vivienda, ahora los ves construyendo lo del Banco Bienestar, lo de los programas de asistencia social. También hasta repartieron las vacunas del COVID. Yo respeto muchísimo al ejército, pero ellos tendrían que estar combatiendo a las fuerzas oscuras de muchas, no es el narco, son muchísimos delitos que se cometen a lo largo del territorio nacional y no se está combatiendo como se tendría que combatir. Criticaban muchísimo a Felipe Calderón, pero Felipe Calderón no nos entregó un país con más de 100.300 asesinatos. Esa es la cantidad de números de mexicanos asesinados del 2018 a la fecha. Entonces ya ahorita mi querida tocaya me hará favor de decirme cuáles son las cifras de la Cuarta Transformación, pero el tema es que son más de 100,000 mexicanos que no regresaron a su casa y que no son parte del daño colateral, son parte de la estrategia que tanto nos presumió nuestro compañero anteriormente de abrazos, no balazos, que no está funcionando. México, ahora que tengo el privilegio de ser la presidenta de la Comisión de Periodistas, México, por 3er año consecutivo, es el país con más periodistas asesinados. Esos son los resultados de la Cuarta Transformación. Ana Montaño, ¿qué reaccionarías a lo que ya dice Ana Villagrán?
Y efectivamente, hemos visto todavía una crisis de violencia en el país. Hay quien opina que en realidad la estrategia de seguridad del presidente López Obrador no es distinta a la de administraciones anteriores. Ella pone sobre la mesa el tema de la militarización del país y de las tareas de seguridad pública. Y también creo que vale la pena concentrarnos en el tema de la violencia contra las mujeres, y lo hemos discutido en este espacio muchas veces, como la pandemia también, parte de los efectos fue que aumentara la violencia contra las mujeres, pero también hemos visto un aumento en los feminicidios. ¿Qué decir al respecto? Bueno, primero decir que sí me parece, pues, no sé, mucho descaro el que maneja la diputada, porque habla de que Felipe Calderón no dejó este país. Felipe Calderón fue quien inició esta llamada guerra contra el narcotráfico hace 15 años, de la cual hay hasta el momento más de 350,000 personas que han fallecido y aproximadamente 72,000 personas desaparecidas. Por supuesto, es un problema estructural que viene desde antes. Sin embargo, esta estrategia bueno, que ni estrategia fue, porque hay evidencia de que ni siquiera hubo una planeación correcta de lo que se iba a hacer en su momento con la militarización y con esta supuesta guerra contra el narco, es la que nos tiene al día de hoy en un problema estructural y cultural muy grave y muy lastimoso para este país, ¿no? A mí me parece que más allá de defender personajes, porque creo que es un asunto que da para mucho más que eso, y además porque estamos haciendo un balance en teoría de lo que ha sido este año en la política nacional. Creo que es importante, como ya bien lo hacía mi compañero Emanuel, hablar de los datos, ¿no? En este caso, bueno, yo creo que los cambios que puedo ver en la política desde este sexenio, por supuesto, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones en este espacio, hay una serie de situaciones desde el poderío que se le dio al ejército en el sexenio de 2006 que no pueden cambiarse de un día a otro y que no pueden, digamos, radicalmente hacer un cambio de timón. Sin embargo, precisamente esta separación de las tareas de seguridad e inclusión de los militares en tareas de infraestructura es lo que ha estado llevándose a cabo, y entonces tenemos a los militares en otras tareas que no son las de seguridad pública, aunque por supuesto la Guardia Nacional tiene un papel muy importante y pues tiene que ver mucho, eso también me importa resaltarlo, que las tareas de seguridad no solo atañen al gobierno nacional, sino a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, particularmente por el tema de la procuración de justicia, ¿no? Entonces, cuando se hace un balance a nivel nacional, por supuesto que el gobierno federal tiene que estar involucrado, pero también el análisis hacia los demás gobiernos. Y es ahí donde se ha estado trabajando en la coordinación con los distintos niveles, ¿no? El día de ayer se anunció un incremento de 2.7 mil millones de pesos a las policías municipales. Y finalmente, yo diría que los temas como la unidad de inteligencia financiera, la denuncia a las empresas que trafican armas en el país han sido pues aspectos muy positivos de esta cuarta transformación, y creo que van hacia las causas, ¿no? Y es así que en la encuesta de percepción de seguridad por parte del INEGI de este año se ve que desde el primer trimestre de 2020 la percepción de la seguridad por parte de la ciudadanía ha disminuido 9 puntos porcentuales, es decir, 9% de personas menos consideran sus ciudades inseguras. Así que creo que esos también son elementos e indicadores que tenemos que revisar. Luis, ¿qué otros indicadores destacarías tú? Hemos hablado aquí muchas veces también sobre el creciente papel que están cobrando las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública. No sé si quieras contribuir sobre este tema y desde luego qué implicaciones tiene esto y la estrategia de seguridad del gobierno actual en el combate a la violencia. Sí, de acuerdo, Mariana. Mira, pues empiezo con estos datos de la percepción. Sabemos que la percepción está ligada a algunos delitos normalmente de alto impacto, pero eso no quita la realidad de los datos. Estos 100,000 millones, este número de estos 100,000 muertos que llevamos en estos 3 años, que son casi 100 homicidios al día en lo que va del sexenio. ¿No? A mí sí me parece una locura como sociedad este dato en particular. Escucho a Ana, nuestra diputada, compartiendo un contrapunto contra Ana, militante o simpatizante de la 4T, con Ana Montaño, y la verdad lo que pienso es una comparación, es irremediable una comparación entre Felipe Calderón y Andrés Manuel. Y no solo una comparación de personajes, es una comparación de programas de gobierno, es una comparación de acciones de gobierno en donde ambos personajes, ambos gobiernos han pugnado y han privilegiado la militarización de este país. Empezando por Calderón en su momento con su estrategia de la guerra contra el narcotráfico, sacan a los militares a las calles, y es una estrategia que se ha profundizado, y en donde más se ha profundizado y donde la quieren llevar a la Constitución es en esta administración,
no en la anterior, no en la del 2006, sino que han seguido la misma línea y lo peor aún es que se ha profundizado. Creo que ese es un dato muy relevante que hay que tener en cuenta y eso hace comparables a ambos gobiernos. Pongo un dato del extremo distinto. En Islandia, en 2017 hubo un asesinato, un feminicidio en particular, y todo el país se conmocionó. Es un país que tiene una tasa promedio de 1.8 homicidios al año. ¿Okay? El país se volca completamente a identificar las causas de la violencia, aunque sean en este nivel. En el país, ya dio el dato, Ana, son 10 mujeres al día que mueren por feminicidios y 100 homicidios en promedio. No solo eso, sino que también hemos aumentado el número de delitos, delitos que ameritan una sanción penal, ¿no? Y eso lo que hace es seguir llenando las cárceles de las personas que menos recursos y menos capacidad tienen en este país, condenando a cientos y miles de personas a procesos de no reinserción social. Subrayo, porque lo menos que hace nuestro sistema carcelario en el país es garantizar la reinserción social. Si hacemos un balance, y déjenme poner las propuestas por delante, lo que me gustaría proponer, y como partido lo que hacemos desde Movimiento Ciudadano, es la idea de fortalecer las instituciones. Necesitamos crear instituciones civiles que honren el artículo 21 constitucional, instituciones para la prevención, para la persecución, para la investigación y para la sanción de delitos. Y esas instituciones pasan por fortalecer las fiscalías para que estos delitos efectivamente se reduzcan, y no solo en percepción, sino en los datos reales. Queda mucho que discutir y lamentablemente se nos fue el tiempo de este bloque, pero vamos a seguir hablando sobre seguridad al regresar de la pausa, pero enfocado en el fenómeno migratorio, porque este problema sigue vigente. Pese a los acuerdos entre México y Estados Unidos, las personas migrantes siguen llegando a nuestro país, incluso con el riesgo de sus vidas, como ocurrió en Chiapa de Corzo. ¿Lograrán los gobiernos de Centroamérica sus objetivos en esta materia? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.